Entonces hoy vamos a hablar de epistemología y vamos a trabajar un ratito alrededor de este punto. Nada más déjenme veo cómo comparto pantalla, que ya no me acuerdo. Y ahorita le damos, espérenme. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mm, ya no me acuerdo cómo compartir pantalla, oigan. En la parte de medio, profe, la flechita que dice compartir. Share. Ahí. Ah, a ver, no. En la flechita, aquí está. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Perfecto. Gracias, gracias, muy Abajo, amables. Eso, abajito. eso es importante. Ahí estamos, pues. Bien. ¿Sí se ve la presentación? Ya, profe. Excelente, muy bien. Entonces, pues vamos a comenzar este módulo. Es el segundo módulo de nuestro diplomado de comunicación y divulgación de la ciencia. Y hoy vamos a ver esta cuestión que se llama epistemología. Antes que eso, sí me gustaría ya tomar un café. Ya tomo café. Para continuar, o agua, o lo que sea, para que estén ahí, a gusto y contentos. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con eso. Les decía, me gustaría a mí presentarme un poquito. Yo soy comunicador de formación. La foto es nada más para presumir, o sea, no hay de otra manera. Ese es lo que es nada más para presumir un ratillo. Pero yo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación. Yo entré a la carrera de comunicación porque yo quería ser periodista. Mi sueño de toda la vida fue ser periodista y lo logré. Antes de ser docente, me encargué, estuve por muchas redacciones, en muchos medios de comunicación, en varias ciudades del país. Y pues me encanta a mí este proceso de periodismo. Por lo tanto, también en un momento dado, pues me empecé a dedicar al periodismo de la ciencia y me dediqué mucho a esta cuestión de la investigación alrededor de la ciencia, los científicos y otros tantos campos que yo tenía ahí que me mandaban del periódico y del radio y de todos lados, ¿no? También tengo, bueno, soy maestro en comunicación y televisión educativa por parte de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas, debido a que, pues, como periodista haces cosas diferentes a dar clases. Me invitan a dar clases y por eso tomé una maestría. Termino como director y como coordinador de carreras y, ¿qué creen? No sabía administrar nada. Por lo tanto, pues me metí en una maestría en administración para más o menos entenderle este rollo de la administración. Hice una especialidad en tecnologías aplicadas a la educación y como ya ven que a nosotros nos gusta el estrés y nos gusta estar todo presionado, pues también un doctorado, ¿por qué no? En ciencias humanísticas y educativas por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y como les digo, académicamente hablando, he hecho esto y me he dedicado a la docencia desde el 2002, combinándolo con el periodismo. Ya ahorita ya tengo más años como maestro que como periodista, pero aún me sigo dedicando en ciertas cosas ahí a hacer periodismo de investigación en cuestión de periodismo de la ciencia y divulgación de la ciencia. Como decía el doctor Solís también, también me dedico también a trabajar estas cuestiones de impresos, lo que es cómic, libro y todo eso. Y pues aquí estamos, esperando que este módulo sea de su agrado para poder ir completando o ir entendiendo esta cuestión de epistemología. Entonces, pues estos van a ser los temas que vamos a trabajar en este módulo. Vamos a ver qué es el método científico, la investigación sin método científico, que también es válido, la reproducibilidad y predicción. Esta distribución a la estadística no lo vamos a ver por cuestiones de tiempo. Vamos a ver lo que es la filosofía de la ciencia, epistemología, racionalismo, empirismo, constructivismo, el problema de la realidad y la objetividad, aprendizajes significativos, todo ese tipo de cosas. Ah, una cuestión que a mí me gusta mucho, que precisamente he analizado bastante, que es los fake news, estas pseudociencias o esta atracción a las fake news y las conspiraciones, la radiografía de lo falso, todo este tipo de cosas lo vamos a trabajar, que también hay cuestiones de ciencia controversial y todo eso. No sé, malitos, vamos a hacer algo bien, importante para nosotros en este punto, ¿no? Vamos a tener en cuenta la fórmula del cómo sí. Yo sé que todos nosotros, pues en el transcurso de nuestro día, en el transcurso de lo que hacemos, pues a veces es muy complicado, a veces llegar y otra vez tomar clases una vez que ya dimos clases, venimos cansados, pero por favor,
vamos a hacerlo, ¿no? Yo sé que es a veces inconveniente, tenemos algunas limitaciones, es incómodo, pero es también importante que nosotros busquemos la manera creativa de hacer las cosas, de entenderlo, de platicarlo, de hacer posible que esto se dé y ver la posibilidad de que esto también funcione para todos, ¿no? Porque la idea es compartir conocimiento, es ayudarnos a entender cosas que a lo mejor no todos comprenden o no todos toman rápido. Así que la creatividad, pues obviamente nos va a dar esta cuestión de solución y asumir consecuencias, ¿no? O sea, seamos conscientes de lo que hacemos, seamos conscientes de lo que no hacemos y ayudémonos a entender, ayudémonos a aprender. Venimos de muchas áreas desde la filosofía hasta la ingeniería, pasando por todo esto. Entonces, todos queremos aprender y todos nuestros aportes son valiosos, ¿no? Entonces, respetemos y asumamos esta cuestión de solucionar. Que lo padre de este diplomado es que al venir de muchas áreas, como dicen los chinos, mucha gente, mucha buena información. Y esa información pues, nos va a ayudar a todos a poder salir adelante de este diplomado y entender un poco más de lo que sabíamos antes de llegar a él. Entonces me parece importante esta cuestión. Entonces, vamos a leer bien las indicaciones, pequeñas lecturas que vamos a dejar. Hoy no va a haber tarea, pero vamos a dejar pequeñas lecturas para que vayamos ahí contextualizando. Hay que escuchar bien la sesión y preguntemos acerca de los temas de la clase. Si hay cuestiones, por ejemplo, hay dudas o problemas de las calificaciones por el módulo pasado en cuestión particular de las encuestas, lo hacemos al final y buscamos la solución. Para todo hay solución. Y si es necesario, pues escriban sus anotaciones o apunten sus preguntas para poderlas hacer al final y podemos avanzar, que eso es importante. Aprendamos y recordemos y sobre todo pongámosle mucho empeño y pongámosle participación activa a esto, ¿no? Entonces, pues gracias por eso, de verdad, para nosotros es un honor, para nosotros es un placer dar este diplomado porque la verdad sí, México y el mundo requiere más comunicación de la ciencia, menos chismes en los medios y necesitamos gente preparada para que entienda cómo va funcionando esta cuestión de la divulgación y comunicación de la ciencia y la tecnología. Entonces, en ese sentido, pues vamos a darle, vamos avanzando y vamos poniéndole, como dicen por ahí, pies en polvorosa, ¿no? Primeramente, todo lo que vimos, todo lo que vimos en el módulo pasado, alrededor del método científico, entendamos que este método científico, pues, se utilizó durante la Revolución Científica de 1500 a 1700. Ojo, nosotros entendemos que hay conocimiento, como lo decía el doctor Daniel, que a lo mejor como tal no es científico, porque no teníamos ese método para replicar la ciencia. Pero son conocimientos válidos que ayudaron a llegar a este conocimiento científico y obviamente este conocimiento científico pues se pudo, ¿cómo se llama? Se pudo hacer, se pudo replicar con la cuestión pues de este método científico. Galileo Galilei es considerado el padre de la ciencia precisamente por sus observaciones astronómicas y por mejorar el telescopio. En este tiempo entendamos, bueno, recordemos más bien que ahora el proceso pues de los descubrimientos fue paulatinamente y fue dándose cada vez más rápido a partir del Renacimiento y de la Revolución Científica. Por ejemplo, Leonardo da Vinci, Copérnico, Kepler, Galileo Galilei fueron precursores de este método científico. Y recordemos, por ejemplo, que Francis Bacon y René Descartes, pues estos dos científicos propusieron como tal diferentes formas de abordar este método científico. Reitero, no porque no haya habido acercamientos a la ciencia en cuestión, sino que nosotros vemos o entendemos que al haber un método, al haber una forma de replicar los experimentos, pues teníamos ya esta cuestión de ciencia como tal, cosa que nos ayudó a nosotros a ir entendiendo, a ir replicando,
a ir debatiendo con la ciencia como fue apareciendo. Que esto es muy importante para nosotros, ¿no? Y para la ciencia misma. Entonces, pues obviamente, les digo, Francis Bacon, René Descartes, cada uno de ellos, por ejemplo, Francis Bacon tuvo a bien dar este método científico de naturaleza inductivo, que va de lo particular a lo general. Descartes, yo lo digo, yo lo pronuncio como se escribe. Yo sé que a lo mejor en francés tiene otra pronunciación, pero yo lo pronuncio como en español, por así decirlo. Pero Descartes, bueno, pues su método era deductivo, que va de lo general a lo particular. Estos métodos nos permitieron tener un análisis de la ciencia, ¿no? O sea, conocer las partes del todo o el todo en sus partes. Que esto también ayuda mucho, perdón, ayuda mucho a ir trabajando esta cuestión de ciencia. Y bueno, reitero, o sea, no porque no haya conocimientos antes, sino porque había una forma de replicarlo. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos este conocimiento que va en lo empírico y en lo científico. Todo conocimiento empírico, o sea, adquirido a partir de la observación y de la experiencia, puede haber cosas que, por ejemplo, yo observé que se vieron o experimenté en algo, tuve la experiencia de hacerlo, pero hasta ahí queda a lo mejor una forma de entendimiento. O sea, no sé, por ejemplo, aventé una piedra y le pegué a mi hermana y se enojó y corrió. Ah, pues un experimento empírico completamente, ¿no? Yo no sé por qué, desde mi perspectiva de niño, a lo mejor yo no supe por qué se enojó. A lo mejor aventé un huevo a la estufa y se empezó a cocer. Dije, ah, caray, bueno, pues algo pasó ahí, ¿no? Es una experiencia, es una forma de probar como lo hacían mucha gente alrededor de los primeros acercamientos de la ciencia. Este conocimiento empírico puede ser también pasado en un método científico, donde la observación se está registrando, existe un planteamiento del problema, es decir, existe un planteamiento alrededor de lo que se quiere descubrir alrededor del experimento, existe una hipótesis, una posible respuesta, algo que me diga exactamente qué puede pasar o acercarme a eso. También existe una experimentación, lo pruebo, veo qué hay en la experimentación, qué sale, si está correcta mi hipótesis, si no, analizo estos resultados, es decir, veo, comparo, compruebo lo que está pasando y tengo una conclusión. Que aquí es importante entender que dentro de este método científico ningún conocimiento se puede rechazar. Es decir, las hipótesis se aceptan o no se aceptan, pero nunca se rechazan, porque una hipótesis rechazada sería conocimiento rechazado y no se puede rechazar conocimiento por muy tonto, por muy lógico, por muy lo que ustedes gusten, un conocimiento no se puede rechazar. Entonces yo puedo aceptar una hipótesis o no la acepto, pero esta cuestión de rechazar hipótesis, pues no sería lo correcto, no sería, hay mucha gente que lo dice, ¿no? Es que rechazaron mi hipótesis. Bueno, cada quien, cada investigador, cada forma de pensamiento lo puede hacer, pero teóricamente un conocimiento no se puede rechazar. Yo, por ejemplo, puedo decir que tengo la hipótesis de volar. Entonces, imagínense en los primeros tiempos decir, ah, pues me aviento y me mato. Dicen, ah, pues rechazamos ese conocimiento. Pues, ¿qué significa eso? Que alguien más va a decir, ah, pues si rechazaron eso, entonces no existe. Entonces tengo que volver a aplicarlo. Si digo, es que no acepto ese conocimiento, si no acepto esa hipótesis, pero el conocimiento está. Entonces, de esa manera podemos ir avanzando en este tipo de cuestiones. El método científico pues, es este proceso sistemático y riguroso que permite generar conocimiento objetivo. Aquí es importantísimo entender que la ciencia no tiene género, no tiene partido político, no tiene afiliación cultural, es objetivo. Es decir, la ciencia es para todos y todos la podemos producir. Todos podemos pensar independientemente de quiénes seamos, podemos observar o podemos participar en este conocimiento científico basándonos en el método. Y obviamente se basa en la observación, la experimentación y el análisis. ¿Por qué les digo esto? Porque hay muchas tendencias y hay todavía ahorita una cuestión muy extraña donde se le ha dado a la ciencia
eh, nombres o afiliaciones a lugares que no existen. O sea, si uno se siente mal, sea de cualquier partido político, género, nacionalidad o color, pues uno va al médico. Y a uno no le recetan la medicina si es de un partido o de otro. Uno le recetan la medicina que necesitas para curarte tú, humano. Entonces, la ciencia tiene esta particularidad. No es objetiva, es realista. Es decir, se basa en lo que pasa en la realidad. No podemos prejuiciarla, no podemos adelantar cosas que nosotros pensamos que podría llegar a ser hasta que no lo comprobemos. Porque si no, estaríamos falseando y estaríamos cayendo en una cuestión de pseudociencia o estaríamos tergiversando los datos de esta cuestión de la ciencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es importante entender ese punto. Las características de este método científico, como muchos lo saben, es nada más recordarlo, pues se permite resolver problemas de manera objetiva y sistemática. Hay un sistema, hay un método, el cual pasa la ciencia y nos permite tener un resultado. Obviamente, permite transformar estas suposiciones subjetivas en hechos objetivos. O sea, yo puedo pensar, por ejemplo, que me gusta mucho este ejemplo que puso Daniel, ¿no? Acerca de las cigüeñas. Yo tengo la suposición de que las cigüeñas se convierten en cualquier otro animal y por eso en invierno no se veían en Inglaterra. Entonces, mi suposición puede pasar el tiempo y esa suposición podría ser algo importante. Entonces, una vez que yo observo, una vez que tengo datos para poder tener una observación, puedo ser más objetivo. Qué raro que una cigüeña traiga una flecha que muy probablemente africana, ¿no? Entonces, de esa manera, mis suposiciones, basándonos en una experimentación, en una observación, los puedo hacer objetivos. Es decir, mi creencia la puedo confirmar, puede ser que no sea lo que yo estoy pensando y descubrir un conocimiento nuevo. Por ejemplo, imagínense ustedes a los primeros humanos hablando de dragones, esos grandes dragones que lanzaban fuego y todo eso. A lo mejor sus suposiciones estaban en los volcanes. Jamás vieron uno, pero como veían que salía fuego de una montaña, decían, ah, caray, yo creo que ahí hay un dragón. No lo pudieron comprobar y quedó como mitología. No pudieron observar de otra manera y empezaron a imaginarse cosas. Esas imaginaciones, pues quedaron en el hecho de la conjetura, quedaron en el hecho de la mitología. Y todo eso, por ejemplo, ahorita que se ha avanzado, pues la ciencia, en algunos sentidos, podrían ser a lo mejor estas imaginaciones del humano que están en muchas de las culturas, ¿no? Porque pues en todos lados hay, yo me atrevería a decir, obviamente con peligro de equivocarme, que como todos vimos, todos en algún momento vieron estos volcanes, a lo mejor por eso se repiten en muchas culturas los dragones. A lo mejor hay información todavía que nosotros no tenemos, que a lo mejor hace o nos permitiría explicar este fenómeno de los dragones, ¿no? Entonces, este método científico permite transformar estas suposiciones, lo que yo estoy pensando, en hechos objetivos. Lo que pasó, por ejemplo, con la pasteurización o con la creación de la penicilina, ¿no? Que de suposiciones, a lo mejor ustedes saben mejor esta historia, pero de una suposición fue una experimentación y el último pasó a ser un hecho objetivo. ¿Cómo se llama? Se creó la penicilina y con eso se curaron muchísimas enfermedades. Por ejemplo, en este caso, cuando surgió la tuberculosis, perdón, la diabetes, bueno, tenían diabetes, veían que los niños no se curaban. Entonces, basándose en observaciones y basándose en estas experimentaciones, se llegó a la insulina. Y esa es una cuestión importante porque se suponía que los niños ya una vez que tenían esa enfermedad era difícil de curar. Entonces, las observaciones pudieron llevar a ese punto, ¿no? Y si alguien se sabe la historia también de cómo se creó la insulina, sería interesante ahorita que nos la platicaran para que viéramos ese proceso desde otro punto de vista. También permite validar o refutar hipótesis. Les digo, refutar pues, es simplemente no aceptarla.
y de manera estructurada y replicable. Existe una estructura y podemos replicar ese tipo de cosas. Una vez que se replica, significa que el método está dando resultado. Y este método científico, bueno, pues es parte de esta cuestión. También permite que los investigadores se aproximen a la realidad de forma independiente de sus creencias, que es lo que les decía. Eh, no sé si ustedes recuerden, bueno, no sé, ustedes están muy jóvenes, pero en los setentas, en los sesentas, hubo tabacaleras que pagaron muchísimo dinero para probar obviamente, en estudios científicos truqueados, que fumar era saludable para nosotros y que fumar abría la garganta y permitía tener una mejor dicción y una mejor respiración y no sé qué tanto. Con el paso del tiempo, pues obviamente esto se refutó. Pues esto ya se sabe que es falso, que fumar enferma. También hace poquito con la ivermectina, ¿no? En la pandemia, que se les dijo que la ivermectina curaba el COVID y pues realmente no existe eso. Entonces es importante que el método científico siempre permanezca en la objetividad, que no se mezcle con creencias o cuestiones políticas, religiosas o de ámbito mitológico, porque si no, pues obviamente vamos a tener problemas de objetividad y la ciencia tiene que ser objetiva. ¿Vamos bien? ¿Todo tranquilo? Si hay cuestiones, pongan su dedito arriba, así como que chido. Vámonos, avanzando. Muy bien. Esa es una cuestión importante del método científico. Reitero, el método científico requiere observaciones y es tremendamente importante que nosotros entendamos que plantear el problema, el planteamiento del problema, ayuda mucho también a entender cómo lo vamos a desarrollar. Manejándolo en divulgación de la ciencia, este planteamiento del problema, pues es importante determinarlo porque nos ayuda mucho a saber para dónde va la investigación. Nuestras hipótesis, les digo, son lo que nosotros creemos que puede pasar, o bien es lo que nosotros hemos visto que podría suceder. Todo esto nos permite que tiene esta cuestión importante para hacer ciencia. Bien lo dice Will Smith, hay que tomarlo en cuenta o si no nos cachetea, porque pues a final de cuentas este proceso, muchos de ustedes lo hacen todos los días, lo hacen todo el tiempo en clase y es importante para entender o para tener resultados objetivos, que ese es un punto importante en este proceso. Ahora bien, por ejemplo, en cuestiones de ingeniería, en cuestiones de toda esta cuestión de tecnología, hay que comprender por ejemplo, lo que son los campos de conocimiento e información. Por ejemplo, la comunicación, porque por muchos años nosotros estudiábamos ciencias de la comunicación o ciencias y técnicas de la comunicación. Y nos decía, no, es que no puede ser, o sea, eso no es ciencia. Bueno, hay que entender que existen campos de conocimiento e información que todavía no pasan por todo el proceso no podemos hacer un método científico tan apegado a lo que estamos diciendo, porque, pues obviamente con la sociedad o con las personas no es tan fácil, no se puede experimentar. Si bien podría ser divertido, no es ético. Entonces, hay muchas cuestiones que parten desde otro punto de vista de esta cuestión. Por eso, pues obviamente la ingeniería, como otras tantas materias que son aplicadas, pues es una ciencia aplicada que se basa aplicando estos conocimientos científicos y matemáticos para resolver problemas prácticos. Entonces, si lo vamos a ver más adelante, nosotros tenemos esta clasificación de la ciencia de Bunge que nos permite entender cómo los conocimientos de todos los que estamos aquí de alguna manera son científicos o son campos de conocimiento en construcción, que eso también es importante. En el caso de la ingeniería, por ejemplo, se basa en los principios y teorías de las ciencias naturales, como la física y la química, que esas son ciencias. Aplica los conocimientos para solucionar problemas que se presentan en la sociedad y algo bien interesante, se centra en diseñar y construir estructuras, máquinas y sistemas. La ingeniería no podríamos decir que es una ciencia como tal, pero se basa en las ciencias.
Entonces, es un campo de conocimiento en construcción. No significa que sea menos científico o más científico. Significa que tiene otra salida o que tiene otro objetivo dentro de este proceso. Si bien la ciencia busca conocimiento nuevo, la tecnología, pues obviamente busca solucionar problemas. Debemos recordar que la ciencia tiene dos principios básicos, que es la reproducibilidad, es decir, reproducirlo una y otra vez, y la predicción, predecir lo que puede pasar a partir de la observación o de estos métodos. También necesitamos entender que esto, por ejemplo, la reproducibilidad es la capacidad de repetir un experimento. Y podemos repetirlo, se puede hacer esta reproducibilidad, particularmente porque pues, es un pilar del método científico. Además, permite que la comunidad científica confirme la validez de los descubrimientos. Porque también, recuerden ustedes lo que dijo el doctor Daniel, pues es falible, ¿no? Podemos avanzar en la ciencia y podemos hacer que la ciencia sea falible. Puede fallar y de esa manera conseguiremos nuevos conocimientos. Es importante porque también ayuda a determinar si el experimento tenía defectos inherentes o de qué manera lo podemos resolver. Y es posible en muchas ciencias físicas, como la astronomía, por ejemplo. Ahora, puede ser más complicada en otras ciencias, como las ciencias sociales, la ecología y las ciencias ambientales, porque, por ejemplo, en las ciencias sociales podemos aplicar un modelo, podemos aplicar una encuesta y a lo mejor, pues no sale lo mismo. Nosotros recordemos que, por ejemplo, en las ciencias sociales, el cambio de generaciones, el cambio de la sociedad, pues se está dando día con día. Pese a que se sabe que lo último del que cambia de una población es su pensamiento, su reacción a ciertos eventos que están pasando a lo mejor podrían ser diferentes en esencia, ¿no? Por ejemplo, ahorita con este fenómeno de los Terians, que hay mucha gente que dice, ah, no, no hay problema, si no me molesta, no hay bronca. Y hay otras personas que dicen, no, están locos, esto no es posible. Entonces, a lo mejor puede ser más difícil aplicar esta reproducibilidad en la sociedad, ¿no? Pero, por ejemplo, pues tiene este factor de predicción, que es una afirmación o hipótesis sobre un proceso o suceso natural que se prevé que ocurra en el futuro. Es decir, podemos prever, podemos hacer lo posible por revisar qué es lo que está pasando. Por ejemplo, en política decía Daniel Cosío Villegas en los 60, ¿no? Que nosotros vivimos en un péndulo, desde lo más radical, o sea, desde lo más liberal hasta lo más conservador. Y cada tiempo este péndulo iba y venía. Ya nosotros determinaremos por medio de la observación o por medio de la historia en qué parte estamos ahorita. Pero eh, podríamos entender por medio de esto que tanto se puede predecir qué es lo que viene alrededor. Entonces, en las ciencias sociales, por ejemplo, estas predicciones apoyadas en métodos matemáticos podrían ser factibles. Se basa en teorías científicas y observaciones previas, por eso es la predicción. Y por ejemplo, si el enchufe de corriente está descompuesto, entonces conectar el tostador en otro enchufe de corriente debe solucionar el problema. Está prediciendo algo. O sea, si yo aplico a una población un tipo de vacuna y se curan, analizando las características de esta población, yo voy a poder repetir ponérselas a una población parecida en otro país o en otro tiempo. Y el resultado puede ser igual. Entonces, podemos tener una predicción. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Todo se va entendiendo? ¿Sus deditos arriba? Excelente. Muy bien. De todas maneras, si hay dudas, al final lo resolvemos y vamos viendo esa cuestión. Ahora bien, en esta cuestión, en esta situación, ¿hay investigación sin método científico? Sí, sí la hay. Y también es parte de la ciencia. Por eso es importante abrir nuestra cabeza, abrir nuestro mundo, porque si bien existe la ciencia que estamos viendo con el método científico, también existen investigaciones sin este método. No significa que sea menos científico que la otra. Significa que son formas diferentes de acercarnos a la verdad y a la ciencia. Por eso también
es necesario ir comprendiendo este punto. Porque aunque el método científico es vital, este, existe también la investigación sin estos eh, métodos científicos, ¿no? Y que nos ayudan a entender otra parte de la realidad, otra parte de otras ciencias. Por eso, pues, sin meternos mucho en polémica, hablaremos de la investigación por sentido común o bien del conocimiento vulgar que todos tenemos, que todos hemos analizado en algún momento porque se considera de pues, algún tipo ¿cómo se llama? Como un empírico, es decir, algo que observamos y algo que podemos ir registrando de manera empírica que también nos permite comprender la realidad. Y es conocimiento. Por ejemplo, eh, bueno, es que, por ejemplo, les iba a mencionar el ejemplo del mole, ¿no? Pero el mole me gustaría saber qué estaban pensando las monjitas cuando hicieron el mole. O sea, dijeron, "Ah, hay que mezclar chile, hay que mezclar chocolate, hay que mezclar este, un montón de ingredientes y sacamos algo que comer. Y le salió. Pero, ¿qué tuvo que pasar? Porque ya ahorita comemos muchos tipos de mole. Pero, ¿qué tuvo que pasar en ese momento? ¿Qué observaciones tuvieron que hacer? ¿Qué experimentos tuvieron que hacer? ¿Cuántas monjas se tuvieron que enfermar del estómago antes de crear el mole? ¿Sí? O sea, ese tipo de cuestiones que nos permiten entender, pues, la observación. Imagínense un mexicano allá en los primeros hombres decir, ah, mira, esta cosa se puede comerse. Pica como el demonio, pero sabe buena. O sea, y después darle un uso en la gastronomía nacional de muchas maneras parecidas, ¿no? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, estas salsas que hacen con mango, porque el mango es muy dulce y le ponen un cierto tipo de chile y pica como el verdadero infierno. O sea, entonces, estas investigaciones o estas observaciones, tal vez sin método científico, también son conocimiento y permiten entender otra cuestión del mundo. Obviamente, estas investigaciones también podrían estar sesgadas por medio de cuestiones subjetivas, creencias, mitos, que cuando se tratan cuando se pasan ahora sí a una observación objetiva y seria, pues esto tendríamos que estarlo quitando. Sin embargo, pues por eso es importante que la observación, la forma ¿cómo se llama? De sacar estos resultados, de documentar lo que estoy observando, pues es necesario que se observe. Fíjense, me acuerdo de una película, no sé si la llegaron a ver, que se llama Kon-Tiki. Es una película de un investigador, ¿cómo se llama? No me acuerdo si es un arqueólogo o es un antropólogo. Es un antropólogo práctico. Y esta película habla acerca de Thor Heyerdahl, que él observando tribus en la Micronesia, cerca de Australia, encuentra un dios que se parece al dios Tiki de Perú. Y él dice, a ver, ya observé, ya pregunté con los nativos y dicen que este dios llegó más allá del sol. Se parece un montón a un dios peruano, al dios del sol peruano. Entonces hace una hipótesis. Dice, aquí lo que pasó es que los peruanos se vinieron recorriendo en barco y llegaron hasta aquí. Va y presenta su hipótesis ante la comunidad científica en Estados Unidos y como todos buenos científicos, como gente inteligente, le dijeron, estás loco, eso no se puede. Y Heyerdahl dijo, ah, no, cómo no, yo sé yo sé que sé, yo sé que sé lo que ustedes no saben que yo sé. Y consiguió dinero, hizo una barca y se aventó con las mismas técnicas, con el mismo ruta, sin tecnología moderna, se aventó de Perú hasta la Polinesia. El problema es que si el viento no funcionaba como él decía, los iba a llevar a no me acuerdo, cerca de
Ay, no me acuerdo cómo se llama este lugar, pero creo que es el Paso de Magallanes o algo así, donde hay muchísimos remolinos y hay piedras hacia afuera. Entonces iban a llegar, iban a encallar o se iban a matar. Y observando y viendo lo que él quería, comprobó que efectivamente se puede llegar en barco, se podía haber llegado en barco de Perú hasta la Polinesia, digo, a la Micronesia. Y eso es importante porque de ninguna manera él contaminó el experimento. No utilizaron barras de metal, no utilizaron cuerdas metálicas, no utilizaron brújulas, simplemente utilizaron lo que los peruanos en ese momento hicieron. La película es muy descriptiva en ese sentido, pero a lo mejor no hubo una experimentación previa, no hubo una cuestión más allá de entender lo que estaba viendo y poderlo comprobar. Entonces, eso también es investigación, eso también podríamos considerarlo como una nueva información o un nuevo conocimiento, ¿sale? Y no significa que la observación no pueda iniciar una investigación, pero también puede distraerla. Y hay que ser muy sinceros cómo registramos estas investigaciones sin método científico. Por eso, ¿cómo se llama? Técnicas de investigación cualitativa, como es la investigación-acción, como es la etnografía, como es técnicas como la entrevista, como todo ese tipo de cosas, tenemos que ser muy conscientes de lo que queremos hacer y la información que requerimos. Y ser muy objetivos como investigadores, precisamente para poder darle, entender sin meter nuestras propias consideraciones a este tipo de cuestiones. Porque si nosotros como investigadores tergiversamos los resultados, cuando nosotros divulguemos la ciencia, divulguemos esto, va a estar tergiversado y no va a ser cierto. Probablemente nosotros nos equivoquemos en alguna palabra, en algún concepto, en algo. Y desde el momento en el cual lo que yo les digo puede llegar a ser complicado o puede llegar a ser explicado con mis palabras, sin corroborar lo que estoy diciendo, puede llegar a ser una información falsa. Sin intención, pero falsa. Y esto es complicado a la hora de ver estas cuestiones de divulgación de la ciencia. Fíjense, hay conocimiento que nosotros todavía, bueno, no sé si ustedes, y si lo saben, por favor, sáquenme de la duda, porque tengo muchos años tratando de averiguar cómo le hacen. Con este conocimiento de los vareros. Si alguien viene de campo o tuvo familiares de campo, en mi caso, mucha de mi familia viene de campo, ellos contrataban gente que les llamaban vareros. Y este es un conocimiento que o radioestetas también, esta radioestesia. Ellos, no sé si han visto, son personas que llegan al lugar para encontrar pozos. Y yo hice el experimento, yo me fui con un par de vareros aquí a la región de Villanueva, en Zacatecas, y otro me fui a Aguascalientes con otro varero, a ver cómo le hacían para entender dónde encontraran agua. Y fíjense, ellos llegaban al lugar y sacaban una varita como esta. Es como una horquilla. Hay algunas que este palito está más largo, otros que está más corto. Se paraban en medio del campo que les decían que iban a investigar. Empezaban a caminar y la vara se doblaba. Y decían, aquí hay agua. Y le preguntaban los campesinos, ¿cómo a cuánto? Agarraban su varita, la ponían y decían, unos 20 metros. Y la encontraban. Y decían, esto es un trucote, o sea, no puede ser magia. Pues me fui con ellos a varios lugares donde estuvieron haciéndolo y les digo, oiga, yo quiero aprender a ser varero, ¿cómo le hago? Y me decían, es que usted no tiene el don. ¿Y tú cómo el don? Sí, no, o sea, no corre por sus venas, o sea, no tiene ese don, no, el agua no lo reconoce. Y yo, ¿cómo va a reconocer el agua? O sea, pero de los 20 observaciones que yo hice, solamente fallaron en una y no lo encontraron. Entonces, algo hay ahí en estas varitas que permiten encontrar ¿cómo se llama? Agua.
Se dice que la electricidad del cuerpo, del cuerpo de uno corre alrededor de esas varitas. Entonces, la electricidad reconoce el agua y ahí es donde lo pueden encontrar. Yo no he encontrado una respuesta lógica, o podríamos llamarle una respuesta científica a lo que ellos hacen, pero es un conocimiento y ellos lo aplican y dan resultados. Entonces, eso nos permite entender que hay muchos campos del conocimiento que todavía nosotros no hemos, ¿cómo se llama? No hemos visto, que son cosas que a lo mejor nosotros es a veces complicado de explicar, pero existen, podemos esta observación sin ser tergiversada, sin ser mitificada, a lo mejor podríamos estudiarla dentro de algún campo de la ciencia, ¿no? Dentro de algún área que nos permita, pues, entenderlo. Por eso, muchas de las observaciones empíricas terminaron siendo ciencia. Y también mucho de esta ciencia ha ido avanzado hasta descubrir cosas que a lo mejor nosotros no sabíamos que eran. A mí me decían mis alumnos, ¿cómo se llama? Hace un mucho tiempo, me decían mis alumnos acerca de los ovnis o de los fantasmas. Yo no puedo comprobar que haya vida extraterrestre, como tampoco puedo comprobar que existan los fantasmas. Ahora, de que más adelante se pueda comprobar esto, ya estaríamos hablando de otra cosa, pero en este momento la ciencia no lo puede explicar. La ciencia no me puede dar una respuesta hacia eso. No significa que a lo mejor más adelante no lo podamos encontrar. No significa que más adelante en el tiempo haya métodos y formas de encontrar o responder ese tipo de cuestiones. Pero por lo pronto, ahorita, estos campos de conocimiento se siguen construyendo. Recordaremos que, por ejemplo, la alquimia se convirtió en química a través de esta experimentación y un pensamiento racional. Y con el énfasis de la clasificación de las sustancias, ¿no? Ya, ahora, gracias al trabajo de Robert Boyle, que publicó en The Sceptical Alchemist, donde se separó claramente la química de la alquimia. Y aún hoy en día, por ejemplo, seguimos utilizando muchos signos o muchos símbolos de la alquimia en la química, pero no significa que sea alquimia en sí, sino que esta evolución de la observación llegó hasta la clasificación de una ciencia. Por ejemplo, Boyle es considerado el autor de los principios básicos de la química. Y esto nos permite avanzar o ir viendo estas cuestiones de la ciencia. Por ejemplo, es muy importante. La investigación empírica no siempre es válido ni comprobado. La experiencia es la base de todos los conocimientos que tiene la investigación empírica, se desprende a través de los sentidos y los conceptos empíricos son a veces imprecisos o inciertos. No significa que todo sea falso. Significa que muy probablemente estemos equivocados en algo. Yo veo algo, digo que es una respuesta, pero a lo mejor puede ser que no sea del todo real. La investigación científica, en cambio, puede generalizarse, puede pronosticarse, se basa en la teoría ya establecida y el conocimiento científico se integra en un sistema de conceptos, teorías y leyes. Ojo, ojo, también aquí hay que ser sinceros. Mucho de la investigación empírica puede convertirse en una investigación científica. Si yo no me quedo con el hecho de solamente observar, sino que me encargo de experimentar, puedo llegar a tener un conocimiento nuevo. O puedo decir, ¿sabes qué? Lo que yo pensaba estaba mal. Estoy equivocado. Encontré un conocimiento nuevo en el sentido de que no era lo que yo pensaba que era. Y esto es importante en este punto. ¿Vamos bien hasta aquí? Vamos de bonitos arriba. Perfecto. Entonces, eso es interesante en este punto. Ahora, les quiero pasar un video, un videito, eh, para ir, ¿cómo se llama? Contextualizando un poquito esto. Déjenme lo encuentro y ahorita vamos avanzando. Permítanme poquito, déjenme lo encuentro. Ay, ¿dónde quedó? Ah, que esto es bastante interesante. Espero que lo
podamos verlo. Voy a pasar. Ahí va. ¿Sí se escucha o no? No, perfecto. Permítanme. Déjenme lo detengo. Voy a dejar de compartir y ahorita les vuelvo a este. Déjenme veo. Sound y optimizar el video. Listo. Vamos a ver. Ahí, ¿dónde quedaron? Hace más de 100 años, un poeta estadounidense dio rima a una antigua parábola. En el primer verso del poema dice, ¿Ya se escucha? 6 eran los hombres de Perfecto. Indostán, tan dispuestos a aprender, que al elefante fueron a ver, aunque todos eran ciegos, pensando que mediante la observación su mente podrían satisfacer. En el poema cada uno de los viajeros palpa una parte diferente del elefante y prosigue a describir a los demás lo que ha descubierto. Uno de los hombres encuentra la pata del animal y lo describe como redondo y áspero, como un árbol. Otro palpa el colmillo y describe al elefante como una lanza. El tercero agarra la cola e insiste que un elefante es como una cuerda. El cuarto descubre la trompa e insiste que el elefante es como una gran serpiente. Cada uno está describiendo una verdad. Y debido a que esa verdad proviene de la experiencia personal, cada uno insiste que sabe de lo que habla. El poema concluye así. Y así estos hombres de Indostán discutieron largo y tendido, cada uno aferrado a su propia opinión, firme y excesivamente inflexible, aunque cada uno de ellos en parte tenía razón, pero también todos estaban equivocados. El hecho de que alguien forme su criterio basándose en un aspecto de la verdad y la aplique a un todo parece ser absurdo o incluso increíble. Por otro lado, ¿hemos sido alguna vez culpables de esa misma manera de pensar? Fíjense cómo a veces nos parecemos a los ciegos sabios. A veces no somos como tan abiertos a ver o a entender lo que otra persona tiene que decir o está investigando. Por eso, en este sentido, la ciencia, el proceso de la ciencia, pues obviamente tiene un montón de cosas que aprender. Cada uno de nosotros conoce cosas y conoce cosas muy importantes para lo que cada uno de nosotros fue enseñado y entrenado. No significa que porque yo no lo sé, esa información no sea importante después. Y tomando esto en cuenta, los conocimientos humanos necesitan también pasar por este método científico y entender por qué estamos buscando esta información. Reitero, lo que nosotros sabemos hoy en día, científicamente hablando, más adelante puede llegar a cambiar. Hay ciencias sociales que, por ejemplo, experimentar como la química es difícil, pero sí nos acerca a entender a poblaciones, a grupos, a culturas, cómo este conocimiento nos permite también entender formas de pensar. Entonces, la ciencia en sí es muy vasta. La ciencia, el pensamiento que nos lleva a comprender nuestra realidad objetiva, es muy vasta. Por lo tanto, también el ser comunicador y divulgador de la ciencia consiste en ir entendiendo este punto, ¿no? Todo mundo conoce algo. Yo no lo conozco, pero si soy capaz de explicarlo, si soy capaz de entender eso y replicarlo o darlo a conocer de la manera más objetiva posible, no es tanto más objetiva posible, sino de manera objetiva, podemos hacer que la gente pueda interesarse y pueda entender estos procesos de ciencia. Porque hoy en día, en estos tiempos, pues, lo que necesitamos es ese pensamiento científico sin quitarle a la gente la imaginación, sin quitarle a la gente esta posibilidad de experimentar, ¿no?
que eso también es necesario y es importante. Bien, vamos a dejar aquí esta disertación, vamos a dejar esto y vamos a platicar. Vamos a platicar de esto, de estas cuestiones de la ciencia, estas cuestiones de los aoris, que son los que así se llaman, los aoris, los que ya buscan agua, tanto conocimiento científico que nosotros tenemos, que conocemos, que reconocemos y que no podemos ni vilipendiar, ni tampoco decir, es que este es de ciencias sociales y pues no importa porque yo soy tal, entonces esto es más importante que esto. No, todo se conjunta. Y reitero, si nosotros vemos este tipo de cosas realmente como lo que es, una búsqueda de la realidad y la verdad, basándonos en un método más allá de mis creencias, más allá de lo que, de mi cultura, más allá de esto, podemos hacer que la ciencia crezca. Y si tenemos una cualidad para hacerlo más afable, más entendible, pues obviamente vamos a tener una cuestión importante en ese punto, ¿no? Porque bueno, pues entendemos cómo cada conocimiento, cada avance que damos, pues tiene que ser informado, tiene que ser trabajado, que eso es importante.